de enero, último viernes del mes, y como ya nos tienen acostumbrados bajo esta administración, los bombazos surgen los viernes en la tarde. La historia originalmente la sacó Leo Díaz temprano en la mañana, en mediodía. Yo la recogí y la puse en los medios tempranito y de ahí para abajo explotó. Todo lo que le hemos dicho aquí y advertido aquí sobre la reforma contributiva todo este mes ha salido al centavo. La gobernadora emperatriz, reina por un día, los engañó a ustedes. Se gastó cientos de miles de dólares en una publicidad diciendo que había logrado la reforma contributiva con fotografías de ella a todo color en 2 páginas y en las principales vallas comerciales y en las televisoras. Y todo eso fue un robo. Repito, un robo. La gobernadora nunca consultó con la Junta de Control Fiscal, a pesar de que dijo que lo había hablado con la Junta. Hoy acaba de salir una carta, después de mediodía, de el dictador de la Junta, Robert F. Mujica, dirigida a los presidentes camerales Tomás Rivera Schatz y a Johnny Méndez. ¿Por qué? Porque los proyectos que tienen que ver con la reforma contributiva están sometidos en Cámara y Senado. Y la gobernación se lavó las manos. Ayer le habíamos dicho a ustedes el tiroteo que se formó entre el secretario de Hacienda y el secretario de la Gobernación, porque el secretario de Hacienda, entre muchas cosas que pedía, era que para poder tirar números y correr modelos, tenía que saber hasta dónde poder estirar la patita y tenía que saber cuánto la Junta, que es la dictadura que rige a Puerto Rico, aprobaba o no aprobaba. Y le dijimos también que ese proyecto no se hizo en Hacienda, se hizo en Fortaleza, ajeno al secretario de Hacienda. La carta, en efecto, mata el pollo en la mano. Y dice y confirma exactamente lo que le hemos dicho aquí en este programa desde principios de mes. Este programa no está comprado. Este programa no defiende a la gobernadora. Mis panelistas sí, pero mi postura ha sido consistente. Voy a la carta y lo voy a leer en inglés y trato de traducirlo a la vez. Given the substantial recurring reductions in revenue without an identified recurring mechanism to fully replace the funds lost permanently, the bills, as introduced and currently drafted, appear to be significantly inconsistent with the fiscal plan, the fiscal year 2026 budget, and PROMESA. The fiscal plan requires that any tax reform or tax law initiative that the governor undertakes or pursues must be revenue neutral or otherwise fiscally responsible over the long term. Specifically, the fiscal plan provides that all tax reductions must be accompanied by specific offsetting revenue measures of at least the same amount or by offsetting reductions in government spending identified in the enabling legislation. The bills also violate Section 204C of PROMESA by creating a revenue deficiency that would likely necessitate a budget reprogramming. Más adelante dice, the Oversight Board believes
there is an opportunity to collaborate on a broad-based tax reform. This should be done with a focus on addressing Puerto Rico's current economic and demographic challenges by using tax reform as a mechanism that makes Puerto Rico a much more competitive jurisdiction. Y dice lo siguiente: nonetheless, any legislation establishing new obligations or modifications to existing obligations should be discussed during the upcoming Commonwealth General Fund budget process for fiscal year 2027 as a part of a broader effort to reform the Commonwealth's budgetary and fiscal statutory framework. Traducido al español brevemente, los proyectos de la gobernadora no cumplen con el plan fiscal, no les consultaron, son deficitarios, no cumplen con la ley promesa, no son una reforma integral del sistema contributivo, no atienden deficiencias estructurales fiscales, no tiene fuente alterna de repago. En 5 años costará 3.300 millones de dólares. Rompen el presupuesto actual y los que vienen, crean una deficiencia fiscal, es fiscalmente irresponsable y deben considerarse posteriormente junto al presupuesto antes de que termine el año fiscal en junio 30. Esto llora ante los ojos de Dios, porque estaba hoy la gobernadora como si fuera Santa Claus y los Reyes Magos, prometiendo villas y castillas y bonos de 5,000 billetes para los padres de familia, y que si para aquí y para allá, y exigiendo la legislatura premura. ¿Quién los engañó? ¿Este programa o el gobierno? ¿Quién les prometió nuevamente villas y castillas por 550 millones de dólares sin consultar la entidad que determina cómo se reparte el bacalao en Puerto Rico? No fui yo. Yo se los advertí, se lo dijimos, lo analizamos en este programa. Si hay algo en que han sido consistentes todos nuestros panelistas, la mayoría de ellos yengoístas, es que esto no iba para ningún sitio si no tenía el aval de la Junta. Y todos se preguntaban si de verdad se había consultado a la Junta y si se tenía el aval. Este servidor les dijo a ustedes que el gobierno de Puerto Rico y la Junta viene desde hace años diciéndole que haga una reforma contributiva integral, liquidando el paraíso fiscal y reduciendo por mitad la nómina pública. Se los ha dicho. De hecho, le identificó 24,000 millones de dólares anuales que Puerto Rico deja de ganar o deja de ingresar debido a la orgía de exenciones. Pero eso, por supuesto, es el armazón del coloniaje que ha protegido fiscalmente Domenech y su alicate, la gobernadora. La Junta se los ha dicho de una y mil veces. Carmen Jové y este servidor nos hemos matado diciendo aquí en este programa todo el mes que esto no era una reforma fiscal. Este servidor puso el grito en el cielo cuando vio cientos de miles de dólares gastados en anuncios diciendo que la gobernadora había cumplido con la reforma fiscal y con fotos de ella en trajes de seda para arriba y para abajo diciendo: mire para allá, misión cumplida.
¿Quién les mintió? Vamos a pasar un poquito de repaso. ¿Ok? Primero, ¿qué vamos a hacer con los millones que gastaron en los anuncios en Vallá? Eso es robo de dinero. No había tal reforma. Nunca la hubo. Estamos hablando del latrocinio. Sí, Fortaleza. Ustedes se roban el dinero de Puerto Rico. Eso es robo. Y lo dijimos aquí. Y nos dijeron traidores. Sí, porque la manera que Domenech verga con esto es que manda a lo que son los tipos que le pagan eso para escribir, los blogueros, a llamar a Leo Díaz y a este servidor traidores. Es como si con eso fueran a callarnos, a intimidarnos o a borrar la verdad. Porque Dios, lo grande de Dios es que hizo un día detrás de otro. Y yo no estoy vacilando, aquí está el documento. Aquí está la carta, la que dimos a la publicidad esta tarde. Esa es la carta. Decirle a ustedes, a nuestro pueblo, particularmente al pueblo estadista ultrajado por este gobierno, la verdad no es ser traidor, es ser leal a la causa, leal a los principios, leal a los valores. Allá quien les mintieron. Pero, how do I love thee? Let me count the ways. Nos prometieron un gobierno de unidad estadista. Tan pronto llegaron, nombraron a Domenech y este ha sido el gobierno que ha perseguido y más garatas ha tenido con los estadistas y con los PNP de su propia sangre. Tratan mejor a Sila Calderón, a Alejandro García Padilla y a los populares y a los independentistas y a Bad Bunny que a los propios de ellos. Piensen eso, PNP. Yo no le hice la promesa, se la hicieron ellos. Yo me salí de ese partido en el 83 y estoy en récord y está en la prensa. Les prometieron que iban a liquidar inmediatamente a Luma, que ellos tenían un plan del plan para el plan y que Luma no iba a existir y nombran un SAR. Y estuvieron con ese cuento peregrino, con 20 artificios legales. ¿Quién les mintió? Y Domenech tuvo que admitir la semana pasada que el caso de Luma no se va a resolver hasta que se determine que se violó el contrato y por lo tanto, cuando Colón baje el dedo y termine la Corte Federal o la Corte Estatal, los lados de bregar con el asunto. ¿Quién les mintió? Le prometieron, hicieron una campaña contra la independencia, contra el comunismo y dijeron estadidad ahora y vamos a echar el gesto por la estadidad. Archivaron la estadidad, no han gastado un solo centavo, pero han gastado más de 100 millones corruptos a través del DMO y de turismo para promocionar a Bad Bunny y promocionar a Puerto Rico como un mercado internacional distinto. Le prometieron transparencia y honestidad. Y este ha sido uno de los gobiernos más secretivos, uno de los gobiernos que más ha escondido y que ha comprado a medio mundo a billetazo limpio. Este es el gobierno más corrupto de la historia después del gobierno de Aníbal. ¿Quién les mintió? Le prometieron que acabarían con los cabilderos. Y esto es un gobierno dirigido por un cabildero, para cabilderos, por cabilderos y de cabilderos. ¿Quién les mintió? Esto es un gobierno que les prometió a ustedes humildad, sencillez de los pobres y se ha pasado de pasarela en pasarela
vestidos de seda, de chifón, con besamano, con show, con una realidad virtual completa de Fantasilandia, alejado del pobre, alejado de los viejos. ¿Quién les mintió? No, la decencia no se compra. La vergüenza no se compra. Y ahora está. Nos han mentido descaradamente, una detrás de la otra. Y en el proceso se clavaron, escucha bien, Penepo, se clavaron tu ideal. Y aquellos alcaldes y legisladores y todos aquellos comentaristas que defienden esto, lo que le hacen es un gran desfavor, porque en la medida en que sigan diciendo lo grande que es, lo tremenda, que si ganó por 42,000 votos, que es una genia, que es una generala, lo que van a hacer es que ella se va a seguir creyendo el cuento de hadas de Cenicienta y de Sisi, emperatriz que vive, y nunca van a rectificar. Y los que van a pagar los platos rotos son esos mismos alcaldes, esos mismos legisladores, los contratistas, los empleados del PNP. Ustedes son los que se van a llevar por delante. Llegó el momento de decir basta ya. A Ricardo Rosselló, esa misma legislatura lo sacó fuera del país y lo amenazó con residenciarlo y radicarle cargos criminales por una porquería de chat. ¿Qué van a hacer ahora? Bueno, el perro faldero que tiene Jennifer allí y los perros falderos, porque son todos una trulla de perritos falderos en la cámara y a todos deben limpiar. Eso no, eso nunca van a tener el valor de parársele de frente y decir se acabó. Se acabó la indecencia. Nunca lo van a tener. Y ella no va a tener la vergüenza, ni va a tener los pantalones de renunciar como debe renunciar. Porque no la van a residenciar. Pero están rayando en lo criminal. Están despilfarrando, no como yo decía, cambio menudo para pagar la guagua. No. Están llevándose los clavos de la cruz. Como yo les dije, esto no es un gobierno de los humildes. Un gobierno de los humildes no necesita dinero. Necesita honradez, humildad y decirle la verdad a la gente. No venderle cuentos de hadas, no venderle populismo. No estar viajando como han viajado 16, 17 veces en 13 meses. Un gobierno que de verdad respete a su pueblo, lo primero que le tiene que decir es, estamos en quiebra hace 10 años, no hay cama para tanta gente, tenemos que hacer de tripas corazones, vamos a hacer reformas estructurales grandes y de lo que sobre repartimos. Y claro, le dice la verdad también, le dice, esto es una dictadura, todo lo que hagamos está sujeto a la aprobación de la dictadura fiscal que nos impusieron en la cochina colonia. Eso es un gobierno decente. Un gobierno decente no tiene necesidad de gastar un solo centavo en publicidad. Ni un solo centavo. Un gobierno que respete a sus ciudadanos no le promete villas y castillas. Un gobierno hace una reforma integral, no populista. Y ahí estamos. Ustedes sabían que esta venía. ¿Sabe por qué? Pues yo siempre le he dicho,
No quiero decir que se los dije, pero se los dije. Y siempre les he dicho, tarde o temprano, lo que yo les digo sale. No porque tenga el monopolio de la verdad, ni porque sea un pitonizo, sino porque este gobierno ha desafiado todas las leyes de razonabilidad, de lógica, de decencia, de recato. Y una vez usted tiene un desgobierno como eso, es fácil predecir lo que viene, porque los errores son obvios. Obvio. Esto es una vergüenza. Hoy la Asociación de Industriales dice una de las cosas, apunta una de las cosas que apuntamos aquí en nuestro programa tan pronto vimos la reforma, la llamada reforma. Y dice los industriales de que los bonos a individuos que promete la gobernadora no son una reforma, que aquí no hay ayuda para el pequeño comerciante, no se bajan las tasas contributivas que son las más confiscatorias del mundo, no se quitan los miles de cortapisas, no se reduce el gobierno como hay que reducirlo, no se quita el impuesto del inventario, que fue otra de las promesas que no cumplieron y que le dijeron que iban a cumplir. No se reforman el relajo que hay con las exenciones. Y tienen toda la razón. Y después ese mismo gobierno que protege la oligarquía patronal en Puerto Rico y los privilegios, cuando hace una reforma, en vez de limpiarse los privilegios y en vez de limpiarse el paraíso fiscal, se los limpian ustedes. Ese es Domenech. Yo les he dicho a ustedes, Jennifer González es una figura patética. Ella no manda nada. Quien manda es Domenech. Esa es la realidad. Es triste decirlo. Es lamentable decirlo. Esa es la verdad. Y todos aquellos que la apoyan, lo que hacen es destruir su ideal, destruir su partido y destruirla a ella tarde o temprano. Porque tarde o temprano ella está de salida. No tiene salvación. Lo bueno de esta historia, de esta carta, no es solamente que la anticipamos, sino que todo se ha dado. Esta reforma se radicó el 12 de este mes. De manera que llevamos 20 días y todavía ustedes tienen memoria para recordar lo que le prometieron, lo que le dijeron, lo que le garantizaron, lo que decían los anuncios. De manera que cuando vemos la carta, podemos ver en blanco y negro que la espelotaron. ¡Espelotaron a este gobierno corrupto! Claro. En el mundo bizarro de esta gente, los que advertimos, los que fiscalizamos, los que tratamos de salvar el estadoísmo, somos traidores, no ellos. Pero, como les digo, no quiero decir que se los dije, pero van a caer por su propio peso, que es bastante. Con eso venimos con más noticias ya mismito y nuestro panel. A más noticias. La gobernadora viene ahora con incentivos reintegrables. Eso es otra engañifa. Otra engañifa. ¿Se lo darán a un grupito? Esto no es una reforma contributiva, ni atiende al pequeño comerciante, ni atiende a los viejos. Esta es una engañifa detrás de la otra. Fraude tras fraude, tras fraude, tras fraude, para tratar de llenarle los ojos a ustedes. Y dicen, no, mire, para allá todo lo que hemos hecho. Sí, usted que va al supermercado cada 3 días, dígale ahí lo mucho que le han ayudado. Trump pactó ayer con los demócratas para evitar el cierre del gobierno luego del escándalo de ICE, del asesinato de Alex Petty.
El acuerdo era que para votar los demócratas con los 60 votos que se necesitan, la mayoría republicana, le pondrían cortapisas legales y procesales a ICE y a la Guardia Fronteriza. Terminarían los operativos callejeros indiscriminados y ICE limitaría sus operaciones, primero la patrulla fronteriza a la frontera, no en las ciudades, las operaciones indiscriminadas, parando gente en supermercados, en iglesias, donde fuera. Son operaciones específicas para arrestar criminales, convictos o reos en espera de procesamiento criminal en las prisiones, y a los que violaron órdenes judiciales de deportación. Lindsey Graham, un senador racista del sur, se opuso y dijo, no. Yo quiero que aquí también se prohíba y se criminalice el que los gobernantes de estado y los alcaldes no cooperen con ICE, que es una violación de la 10ª enmienda CRASA, pero tiene aguantado en este momento el presupuesto total y metería al Partido Republicano en otro cierre. No le echen la culpa a Trump. Trump pactó, logró, tiene la mayoría, pero un senador lo tiene todo aguantado. Para que sepan esa nota, y quiere decir que no importa cómo, ya mañana en la noche partes del gobierno federal van a quedar cerradas, salvo que en las próximas 24 horas haya alguna solución a esto. La otra noticia que tenemos para discutir está empatada con la quiebra de Puerto Rico, el que se nos vacía el país y la preocupación que tiene la Junta de no tener una base tributaria adecuada para aguantar los costos de un gobierno goloso, de un gobierno inflado por dos, y los gastos que van en ascenso de mantener una población vieja. Dice Primera Hora, somos casi 100,000 personas menos desde el año 2020. Es una pérdida de 20,000 personas netas por año. La población del 24, 3.281.000, bajó a 3.184.000 en el año 25. De esa población de 3.184.000, 5 de cada 6 son mayores de 18 años, 451.746 son menores de 18, y de esos los niños son apenas 300.000. Es decir, 1 de cada 7 habitantes de Puerto Rico es un niño y 1 de cada 6 es un menor de edad. Estamos perdiendo más o menos 20,000 por año. Se debe a que obviamente hay más muertes, el doble de muertes que nacimientos, y encima el éxodo. Para que tengan una idea de lo que esto representa, en Puerto Rico la vida se va bien rápida, ustedes lo saben. Y a este paso, en el año 2031, la población de Puerto Rico sería menor de 3 millones. Y si sigue perdiendo población como se está perdiendo, en el año 50, dentro de 25 años, seríamos 2.5 millones o menos. Y un poquito más tarde no habría viabilidad para sostener un gobierno de 180,000 trabajadores, de los cuales solamente se necesitan 80,000, con un nivel de pobreza de 50%, con
un nivel educativo de 8º grado y encima de eso con ingresos que todos los días se hacen más pequeños con la inflación. Eso es lo que advierte la Junta. Y mire que yo me he opuesto a la Junta, pero la verdad es la verdad. Y los gobiernos de turno, bajo todos los partidos, lo que quieren es seguir gastando y gastando y gastando y gastando y gastando y gastando, porque el populismo es lo único que saben hacer. Eso se llama saquear al país, todos los partidos. Nadie tiene el valor de decir hay que cortar gastos. Si queremos reducir contribuciones, hay que cortar gobierno. Pero como las uniones y el empleado público es el alfa y el omega de todos los políticos en Puerto Rico, nadie toca a los empleados públicos. Sin embargo, hay que hacerlo. Si usted tiene una señora que viene a limpiar 3 veces en semana y tiene un jardinero que viene y a usted le reducen su salario por la mitad, se acabó el servicio en su casa y se acabó la jardinería, usted se compra una podadora y poda usted mismo. Puerto Rico no está haciendo eso. No está haciendo eso. Yo me gusta los viernes darles a ustedes noticias positivas, pero hoy no hay ni una sola noticia positiva. Toda esa cuestión que pone hoy el vocero, de que encaminado a la estrategia energética, tan pronto usted vea un titular que diga encaminado, quiere decir que no es una realidad, que es una proyección a futuro. Relaciones públicas, básicamente. Así que noticias positivas hay muy pocas. Vamos a empezar. Tenemos a Alan ahí, ¿verdad? No. No, ok, pues. Falco. Breida y este servidor. Pues vamos para adelante. ¿Con qué empezamos? Bueno, con este mismo, la reducción. Pues vamos a coger más tarde el tostón de la carta de la Junta de Control Fiscal, pero si quiere cogerla desde ahora, la cogemos. No, podemos empezar con vamos a coger con las dos notas, con esta poblacional y la carta. Mira, vamos a empezar con la reducción poblacional. Y la realidad es que esto no es algo que viene de ahora, o sea, específicamente desde, yo te diría que desde el año 2009, Puerto Rico ha visto una reducción dramática en su población que se exacerbó, ¿verdad? En ese cuatrienio del 2009 al 2012, después hubo un repunte otra vez para el 2014-2015, después del huracán María, muchos puertorriqueños pues decidieron abandonar la isla, ¿verdad? En búsqueda de lo que estaba pasando en ese momento, y hubo otras jurisdicciones, en ese caso como el estado de la Florida, que le abrió las puertas a muchos puertorriqueños que decidieron irse luego del huracán y que muchos pues se quedaron allá en el estado de la Florida. Habíamos visto en estos pasados años que esa sangría, ¿verdad? Esa baja en la población se había mermado, se había detenido, y pues obviamente este año, ¿verdad? El año pasado, de junio del 2024 a junio del 2025, estamos viendo que en total, según los estimados del censo, Puerto Rico perdió 17,000 personas. Aquí hay varios elementos que son importantes, ¿verdad? Y yo creo que hay unos que es natural y hay otros que son estructurales. Primero, lo natural, murió más gente que la que nació. Y si tú estás en una jurisdicción donde muere más gente que la que nace, pues definitivamente tu población va a bajar, porque no hay lo que se llama un nivel de nacimiento de reemplazo, o sea, que reemplaza la población que muere. O sea, que eso de entrada, ya ahí creo que cuando uno suma, resta y multiplica, creo que ahí murieron 12,000 a 13,000 personas más de las que nacieron en Puerto Rico. O sea, que ya de entrada, ¿verdad? Eso es un problema. Y segundo, pues, estamos viendo que mucha gente se está yendo a otros estados a buscar mejores oportunidades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues mira, lo que tenemos que hacer aquí es entender lo que está pasando y crear un ambiente de oportunidades, crear nuevos productos, crear nuevas alternativas de inversión. Creo que a veces nos quedamos solamente en la manufactura y el turismo. Yo creo que tenemos que expandir el mercado de servicios, traer otras cosas
que hagan que la gente no se vaya de Puerto Rico y que a la vez se convierta en una jurisdicción atractiva para que la gente se mude a Puerto Rico, ya sea la gente que se fue de Puerto Rico, ¿verdad? Los puertorriqueños que se fueron a uno de los estados, o gente de otros estados o de otros países que quieran venir a vivir a Puerto Rico. Y eso se tiene que atacar estructuralmente por muchas vías. Uno, tenemos que trabajar el problema de la vivienda. Mientras el mercado de la vivienda esté tan caro en Puerto Rico como está, no hay un incentivo para que la gente se quede, ni para que la gente quiera volver a Puerto Rico. La infraestructura eléctrica. Mientras aquí nosotros no podamos tener un sistema de energía viable, ¿verdad? Que no estemos a merced de los apagones, eso no va a hacer que la gente se quede en Puerto Rico, ni mucho menos que quiera volver. Yo quisiera que Breida me empatara esto con la carta de la Junta. O sea, la carta de la Junta es: llevamos en quiebra 10 años, no hay cama para tanta gente, no hay tela si la araña no teje, y todo recorte, toda la nómina prácticamente, todo el presupuesto va dirigido, está comprometido, pero particularmente a mantener un gobierno gigante. Y si ustedes me quitan 550 millones bajando contribuciones, me la tienen que reponer de otra forma, ya sea imponiendo nuevas contribuciones que sustituyan estas o haciendo unos recortes brutales. Y mientras no esté cuadrado esa eficiencia, porque estamos quebrados y el plan fiscal lo exige y el presupuesto lo exige, pues entonces no podemos empezar a dar dinero como si fuera una piñata. Y eso advierte también, ¿ok? Y en ese contexto, eso nos pone, dice Alan, se excusa porque no salió demasiado tarde del trabajo. Muy bien, Alan, no hay problema, siempre bienvenido. Lo importante aquí, para que ustedes comprendan la ecuación, y eso, Breida, o sea, la Junta le está pidiendo que haga lo que el gobierno no quiere hacer. Le está pidiendo, mira, hazte una reforma total contributiva, y no estás dispuesta porque este gobierno trabaja para la oligarquía empresarial, ¿ok? Y no le va a tocar los privilegios. En segundo lugar, le está diciendo, bueno, pues recorta gastos del gobierno, y no lo van a hacer porque el gobierno trabaja para los empleados del gobierno. Y en tercer lugar le dice, pues ponme más impuestos que lo sustituya, y el gobierno no está dispuesto a hacerlo, de manera que estamos en una encrucijada donde obviamente está muerta la reforma. Se podrán darle unos bonitos y unas cositas así, pero reforma no va a haber. Breida. Buenas tardes, Dávila. Buenas tardes a todos los que nos escuchan aquí en Noti1 a través de La Mirilla. Buenas tardes, Falfo. Bien feliz porque es viernes y de verdad que hoy el día ha estado con mucho ahorro, trabajo. Estaba cogiendo el seminario de ética, así que todos sabemos que son varias horas. Estoy un poquito cansada, pero aquí le vamos. Ave María. Ave María. Sí, estuvo fuerte, pero... En Puerto Rico eso es otro de los populismos, ¿no? Sí, se creen que la ética te la tienen que enseñar dando lecciones de cursitos. Sí, pero superas que el recurso estuvo excelente. Tengo que decirte que lo hizo una materia que es un poco, ¿verdad? Como engorrosa y árida, la hizo bien amena. Y de verdad que en ese sentido como que me gustó el curso. Pues mira, Dávila, yo puedo decirte, un poco escuchando lo que estabas comentando sobre la carta de Mujica y la Junta de Control Fiscal, con todo esto que tiene que ver con la merma poblacional en Puerto Rico, yo puedo estar de acuerdo con Mujica en una cosa. Y yo creo que aquí, fíjate, como dijiste tú, muchos hemos sido consistentes, y no desde ahora, desde hace tiempo, yo diría que años, indicando que aquí la reforma contributiva es necesaria, sí lo es. La Junta lo admite, que hay que bajar contribuciones. Sí, hay que hacerlo. Pero lo que dice es hay integral. que hacerlo. No es aquí nada más un pedacito. Y allá. fíjate, cuando empezó todo este proceso de nuestra gobernadora, ¿verdad? A inicios del año, sobre lo que tenía que ver con la reforma contributiva, yo creo que todo el mundo lo tomó, ¿verdad? Con beneplácito.
nosotros aquí, por lo menos yo indiqué que yo entendía que si no se daba, que era bueno en mi manera de evaluarlo, que todo se hiciera de una manera más detallada, que se estudiara más a fondo, que todo el mundo participara, ¿verdad? Y yo creo que un poco por ahí es que viene Mujica, obvio. Él viene también por el lado de no me toquen el dinero porque aquí soy yo el que manda, Dávila, porque eso es así y tú lo sabes. Este hombre entiende que él aquí tiene el mallete y por donde yo diga es que va la cosa. Pero en ese sentido, creo que él de cierta manera le está diciendo al gobierno, tanto a la gobernadora como a la Cámara y al Senado, ojo, hagan la reforma, pero háganmela para el 2027. Y no, lo que necesito es, esto y aquello. Con el presupuesto. Claro. Una vez que lo ata al presupuesto, te hace dos cosas, Breida. Número uno, la petición de la gobernadora de que se lo aprueben ahora, se acabó. ¿Ok? Y segundo, al atarlo al presupuesto, que son todos los ingresos al fisco, ¿verdad? Y todo lo que sale del fisco, todos los gastos que ya están comprometidos, ya automáticamente te amarró. Y te amarró porque prácticamente el 95% del presupuesto de Puerto Rico está amarrado ya o a pagar nómina, o a pagar contratos, o a pagar arrendamiento, a pagar la deuda que está puesta. Así que al ponerte eso, ya automáticamente esa reducción de 550 millones de pesos le dice, this is not going to happen. Fíjate, Dávila, pero también hay que decir que esto abre a que en los meses venideros pueda haber una discusión más detallada, más tranquila, más sosegada, con búsqueda y posibles negociaciones, Dávila, porque de eso se trata esto. La Junta de Control, la Junta de Control diciendo Fiscal, el presidente del Senado. Porque la Junta de Control Fiscal a nosotros aquí, si no es así, tratando de nosotros empujar, no va a permitir nada. Pero fíjate, tú que dices que hay que atar, yo voy a atar esto con Mujica. Él dice que los puertorriqueños, a través del gobierno, ¿verdad? Porque el gobierno es el que determina nuestras ramas. Tenemos que ser más conscientes fiscalmente. Eso es cierto. Pero ven acá, esta merma poblacional que hay en Puerto Rico, como el señor Mujica responsablemente la quiere trabajar, si no se trabaja una reforma contributiva y si no se le dan alivios a los que nos quedamos aquí y si no se busca la manera, como bien dice Falfo, del que se fue, el profesional en edad productiva, el estudiante que ya está pensando irse, regrese a Puerto Rico. Pero para que regrese en Dávila, necesitamos que Puerto Rico sea viable y que sea bonito, para que la gente diga, ¿sabes qué? Yo voy a volver para allá, yo voy a procrear, yo voy a reproducirme en mi isla. Sí, pero hay algo, o sea, si tú tienes esa limitación, mira, hay una nota de Rivera Schatz que sale hace una hora, dice, quizás solo tal vez ahora alguna gente entienda el por qué la información y datos que solicitamos al Departamento de Hacienda, a Gerencia y Presupuesto y a la FAF sobre la reforma contributiva son indispensables. Sin esa información, sin ese cuadre, la negativa de la Junta de Control Fiscal era anticipable. Pues esto lo dijimos todo el tiempo. Es que tú sabes qué es lo que pasa. Tú sabes qué es lo que pasa. Y yo creo que también esto es una lección para este gobierno. Yo estoy bien seguro, porque yo estuve allá adentro, que hubo reuniones con la Junta donde le presentaron lo que querían hacer con la reforma contributiva y la Junta de boca dijo, sí, yo no tengo problema, hazlo, dale para adelante, estoy totalmente de acuerdo, o sea, y probablemente eso fue lo que pasó, y cuando la presentaron, entonces echaron para atrás, y dijeron, no, porque... Con el mallete. No, porque, oye, y lo digo porque dentro de la administración de Ricardo Rosselló nos pasó, que íbamos a una reunión, nos decían, sí, la Junta no se tiene que meter en eso, y de momento, pues fíjate, caramba, sí, nos vamos a meter.
Digo, la reforma contributiva va atada al plan fiscal, o sea, eso aquí no estoy diciendo que ellos están extralimitándose, pero definitivamente yo creo que pienso que el gobierno actuó quizás confiando en algo que le dijo algún miembro de la Junta o algún representante de Boca, y la realidad es que no buscaron confirmación por escrito. Yo creo que donde fallaron fue en decir que la Junta había aprobado la reforma contributiva, que esas eran las opciones que la Junta quería, cuando la Junta pues con una carta de un sablazo dice, no, yo nunca te dije eso. Yo dije que quisieras una reforma contributiva, pero nunca te dije que hicieras lo que hiciste. ¿Verdad? Y yo creo que aquí es donde hay un desfase. Mira, el problema, y yo, ¿verdad? Yo estaba trabajando en el gobierno también cuando se aprobó la reforma del 2011. La reforma del 2011 es una reforma bastante completa, ¿verdad? Obviamente ninguna reforma contributiva es perfecta, pero es la que de hecho, las reformas contributivas más abarcadoras ha sido aprobada bajo un gobierno PNP, la de 1994 bajo el gobernador Pedro Rosselló y la del 2011 bajo Luis Fortuño. O sea que en materia fiscal el PNP siempre ha estado por encima. Pero independientemente de eso, el problema fundamental aquí es que en la situación que está en Puerto Rico, tú no puedes decir, llegar a una reforma contributiva, hay 5 millones, hay 500 millones de dólares que no cuadran, pues no cuadran. No, eso no es así. Hay que traer siempre alternativas para eso, y la realidad es que la Junta lo que dice es, ojo, mis proyecciones del plan fiscal son estas, la reforma contributiva nos cuesta esto. Ahora mismo, con lo que tú, inclusive, ¿verdad? Con el impuesto a las placas solares, con el impuesto, eliminando la exención contributiva a las máquinas, ¿verdad? A los vehículos híbridos. Con todo y con eso, no da para esa merma en recaudos que representa la reforma contributiva. Okay, voy a hacer la pausa, pero para que ustedes vean lo que son los engaños. ¿Se acuerdan que le dieron 4 millones de pesos para traer a Messi y al equipo al juego eso, ¿verdad? De fútbol, este mes de febrero. ¿Se acuerdan? Bueno, pues les tengo noticia. Acaba de anunciar la firma que productora BRDG Entertainment que en 17 minutos se vendieron los 20,000 tickets. ¿Ustedes creen que esto es de turistas? No, pero ponen gracias a Puerto Rico al turismo deportivo. Eso no es turismo deportivo. Esos son boricuas que compraron los tickets en 17 minutos. Se fueron completos. Eso no es gente que va a venir a Puerto Rico a ver el juego. Para que ustedes tengan una idea de lo que es engañifa. Ahí hay 4 millones de pesos. 4 millones de dólares. Esto es una detrás de la otra. Vamos a hacer la pausa. Esta noticia de la Junta es como la bomba ciclónica que va a traer nieve a partes de Florida. No, en Florida Central no va a haber nieve, pero copitos de nieve que se derriten cuando caigan. Y va a durar por lo menos la primera parte de la semana que viene. Porque esto va a dar base para seguimiento, noticias mañana y el domingo. Y obviamente todos los programas de análisis, esto será lo primero que cogen el lunes y el martes. Esto es un daño político irreparable, o sea, no es lo mucho, sino lo seguidito. Esto es un fraude tras fraude, tras fraude, tras fraude, tras fraude. Y esto tiene un efecto multiplicador que va acumulándose en lo que es la carga de la gobernadora. La gente esperaba y anticipaba, y la gente confió en que la gobernadora había, como dijo, consultado esto con la Junta. Y no fue verdad. Y la gente confió en que iba a tener un buen bono o un buen reintegro o lo que fuera. Y ahora lo que les mandan es una porquería de incentivos reintegrables. Pero nada más les digo a ustedes, el político que piense que porque baje contribuciones o porque dé bonos o incentivos reintegrables, la gente va a votar por ellos, no entienden lo que le pasó ni a Pedro Rosselló, ni lo que le pasó a Pedro Pierluisi, que hizo un reintegro de estos incentivos reintegrables y le pasaron el rolo, ¿ok? Usted le puede dar a Puerto Rico y dar, y si ya le pusieron la cruz, está liquidado. Esto es un daño irreparable. Esto lo que va a hacer es acelerar. Obviamente, ahora tenemos que esperar hasta finales
de la sesión legislativa dentro de 5 meses, pero ya el daño va a estar porque las peleas, al atarlo al presupuesto, las peleas presupuestarias y las peleas para tratar de rebajar de alguna manera gastos o buscar otros impuestos para poder sostener algún tipo de alivio contributivo que va a ser mínimo, van a ser enormes y van a ser, como yo anticipaba, la guerra civil en el PNP. Así que no sé lo que ustedes pensarán, pero vuelvo a repetirlo, en la medida en que se siga defendiendo estas cosas que son indefendibles, pues más largo va a ser la agonía para el PNP. Bueno, Dávila, yo tengo que decirte que yo difiero de ti y te voy a decir por qué. Aquí en Puerto Rico, todas las administraciones están taca que taca con la machaca de que van a hacer una reforma contributiva. Y dale. Y la reforma contributiva nunca viene. A Jennifer hay que dárselo. Ella dijo, por aquí voy, pero y la voy a hacer. Una rebaja contributiva no es una reforma contributiva. Sí, Dávila, pero es que todos los proyectos importantes tienen que tener un inicio. Oye, ahora te voy a decir. Ahora mismo nos acabas de decir que van a estar por lo menos hasta la mitad de la semana que viene hablando del tema. Llevamos yo no sé cuánto tiempo. Desde que yo creo que acabó la Navidad, empezó el mes de enero, salieron lo de las fiestas de la calle San Sebastián. Esto ha sido todo el tiempo. Pues mira, Dávila, los puertorriqueños no queremos enfrentar. Y nos gustan los cambios, pero no queremos vivir lo que hay que hacer. Pues sabes que sí, hay que enfrentarlo y hay que hablar de esto, nos guste o no, con lo bueno, con lo malo, con las luces y las sombras. Porque yo no estoy diciendo que el proyecto que se haya presentado o los que se vayan a presentar, porque aparentemente esto van a ser unos proyectos que se van a seguir presentando a lo largo del año. O sea, yo no estoy diciendo que esos proyectos van a estar bien, pero para eso que se someten a la legislatura, para que entonces la Cámara y el Senado entren con nuestros legisladores, con las minorías, que bastante que les gusta criticar, pero no hacen nada, y todos opinen, Dávila, pero si no metemos, si no decimos lo vamos a hacer, pues entonces ¿qué vamos a decir? No, la reforma contributiva no es viable. Pues mira, tal vez no es viable en todos los aspectos, quién sabe, pero tenemos que hacer el intento y aunque sean algunas partidas, yo no sé, hacer cambios en los arbitrios, en lo que tiene que ver en los pagos corporativos. Mira, yo no sé cuántas cosas se pueden tocar. Hacer cambios en los arbitrios quiere decir que hay que aumentar el arbitrio. Bueno, Dávila. Por eso, porque si lo rebajas, está complicando el problema. No necesariamente. Y cambios que se pueden hacer, por ejemplo, no tan solo a los que vivimos aquí, a la entrada y la salida de bienes de aquí. O sea, se pueden hacer muchas cosas. Obviamente yo no preveo por dónde es que va a ir la fortaleza, pero yo pienso que estas cosas que son las que nos separan de cierta manera, Dávila, porque aquí los partidos, y aquí hay que meter la política. O sea, el Partido Popular y el Partido Independentista, no menciono ni a los otros, porque en realidad ya como que ni para pool ni para banca cuentan, pero los otros partidos siempre van a encontrar puntos negativos, y los deben haber. Pero sabes que si no los discutimos, nunca se va a hacer nada. Igual con el tema que iniciaste el programa de lo de la población Dávila. Estamos todo el tiempo con la machaca, que Puerto Rico se vacía, que si taqui. Pero nos hemos preguntado, aparte de todos los cambios que se supone que hagamos, que no hemos hecho y no queremos hacer, porque el pueblo dice mucho, pero no hacemos nada. Y lo que hacemos es quejarnos todo el tiempo. Pero aparte de eso, Dávila, ¿qué otra cosa vamos a hacer para que la población aumente? Te voy a decir cómo terminó eso. Hubo una profesión que le rebajaron las contribuciones al 4%, los médicos. ¿Tú crees que eso resolvió el que se quedaran o el retener médicos especialistas en Puerto Rico? Claro que no, Dávila, por eso es que hay que buscar otras alternativas y tenemos que poner el oído en el piso y escuchar a la gente.
los que estamos aquí, que estamos todo el tiempo. Usted pregunte y busque. Voy con Falfo. Falfo, estás triste. Se murió la mamá de Kevin, sí, el chamaquito de Home Alone, la que decía ¡Kevin! ¿Te acuerdas? ¡Ay, O'Hara! Pues, sí, O'Hara se murió a los 71 años, era canadiense. Y nadie sabe. De hecho, yo creo que ella estuvo en los Globos Dorados o algo, la vimos recientemente. Se veía bastante demacrada, parece que tenía una enfermedad, pero una mujer comiquísima, aparte de que nunca nos olvidaremos de ese grito de ella. ¡Kevin! ¿Dónde está? Cuando se da cuenta que se le perdió el hijo. Sí. Es un clásico, Home Alone es un clásico. Home Alone, y la realidad es que antes de Home Alone ella había hecho Beetlejuice, que a mí esa película... Ella hizo la 2 hace sí, la 2 también, pero la original, o sea, esa escena en la cocina cuando los espíritus la ponen a bailar en el comedor, espectacular. Y, by the way, dato antes de entrar a la política, que otra vez al tema político, Catherine O'Hara tenía una condición donde sus órganos estaban invertidos. Ella el corazón lo tenía en el lado derecho. Al otro lado. O sea, en vez del lado izquierdo. Congénito. Es congénito. Todos sus órganos estaban invertidos. Y eso pero no crea, ¿verdad? No es un defecto congénito, no crea problemas de salud, pero sus órganos estaban invertidos. Una cosa bien interesante. Ella el corazón lo tenía en el lado derecho, no en el lado izquierdo. Muy poca gente nace con ese defecto congénito, pero sí. Hablando, dice, primera hora, si Disney va a cejar por la ola de frío. Ahí es cuando se mandan un montón de gente pensando que no van a haber fila. Mira, Dávila, y volviendo al tema, el problema fundamental que yo veo con todo este tipo de reformas no es el hecho de hacer una reforma. Yo creo que hacer una reforma es importante, y más te digo, o sea, como contribuyente, seguro que es un alivio al que le llegue el chequecito de $5,000. Claro que sí. El que te diga que no miente, y más, cuando, ¿verdad? Y esto histórico, uno ve ¿verdad? Un contraste con la administración de Pedro Pierluisi, que muchos de los incentivos se los dio de aumento de empleados públicos, y el contribuyente de a pie, que no necesariamente trabaja en el gobierno, no había visto un alivio. O sea que yo, definitivamente, como contribuyente, no me voy a quejar del chequecito. El problema es el siguiente. Tú tienes, en la situación que estamos viviendo, tú quieres hacer una reforma contributiva abarcadora, completa, que obviamente se adapte al plan fiscal. Pues donde yo creo, ¿verdad?, que falla el Ejecutivo es que el Ejecutivo no es una isla. El Ejecutivo debió haber desde el día 1 sentarse a hablar con el Legislativo y que salieran unos acuerdos básicos sobre qué debería ser esta reforma contributiva. ¿Por qué? Porque tú empiezas a ganar aliados en este proceso que te ayudan, que se convierten en portavoces. Y obviamente al final del día la decisión es del Ejecutivo. Nadie le está diciendo al Ejecutivo no cumplas con tu rol constitucional de presentar legislación. Pero en la medida que tú envuelves a la legislatura, ya tú entras con unos aliados que pueden estar en posición de defender tu reforma contributiva, ¿verdad? Más allá de lo que pasa en la Junta. Ya, oye, ya como está sabemos que no va. Porque la Junta bajó el dedo, ya ahí no va. Ahora, si verdaderamente y responsablemente queremos darle un alivio contributivo, donde el contribuyente se le aliviane la carga, especialmente a la clase media, pero que a la misma vez se adapta el plan fiscal, todos los jugadores tienen que estar sentados en la mesa. No podemos decir, pues esto es mío y yo lo presento, nadie entiende bien lo que pasó. Obviamente, y lo sabemos, aquí esto no es nuevo, la gente va a usar ventaja política de este tipo de temas para, ¿verdad?, montarse en la ola o en contra de la ola, y es lo que está pasando. Y yo creo que es una buena oportunidad para que el Ejecutivo vuelva al drawing board, como uno dice, pero que aprenda y tiene que considerar a la rama legislativa en el quehacer de este tipo de proyectos. O sea, esto no puede ser isla. Y sí, yo no estoy diciendo que la rama legislativa sea un sello de goma del Ejecutivo, ni que el Ejecutivo sea un sello de goma de la rama legislativa, pero cuando tú traes este tipo de proyectos, y más con la Junta de Supervisión Fiscal, todos los players tienen que estar de acuerdo en unos puntos base, sí, es verdad, para que esto pueda progresar y pueda bien serio. Exacto. Y creo que el Ejecutivo, si en algo, ¿verdad?,
aquí podemos criticar, pero yo creo que más allá de la crítica de las luchas pequeñas, hay mucha falta de comunicación entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Y hay que dejar los egos a un lado y hay que ponerse a trabajar. Porque la falta de comunicación afecta a todos. No afecta a unos y a otros, afecta a toda la ciudadanía. Y esto es un mensaje para todos los líderes. No estoy hablando de nadie específico. Tiene que haber mayor comunicación y tienen que ponerse a trabajar. Bueno, este era el proyecto, y sacar a Luma eran los proyectos emblemáticos de esta administración y la estadidad. Y este es el más importante porque es el que llega en términos inmediatos al bolsillo. Una vez te recortan las alas de esta manera, lo que va a ver es un chupito, básicamente. Sí, pues una ayudita aquí, de la cual la mitad es federal, by the way. Pero no te va a llegar, o sea, este es el tipo de rebaja contributiva, vuelvo a repetir, esto no es una reforma, que no tiene efecto electoral alguno, excepto negativo. ¿Por qué? Porque la gente se va a acordar que te mintieron y que no te dieron lo que tú esperas. ¿Ustedes se acuerdan? Creo que fue durante la administración, yo no me acuerdo cuál fue, de una señora que le preguntaron que hizo fila largas horas para los regalos de Reyes en Fortaleza y le dijeron, lo que le dieron fue un atrapo de bola. La administración pues esa mentalidad del atrapo de bola, que no fue culpa de Alejandro ni culpa de nadie, ¿verdad? Esa mentalidad es que por más que tú le des al boricua, siempre va a decir que es un atrapo de rebaja. Pues Dávila, y de eso mismo era lo que yo estaba hablando ahorita, pero en serio, y respectivamente, fíjate qué bueno que traes el tema de Alejandro García Padilla. Eso fue con él. Después pasó Wanda, con todo lo que pasó, pasó Ricky, Pierluisi, ahora Jennifer. Pues yo creo que también nosotros como pueblo tenemos que también hacer una introspección. O sea, queremos cambios, queremos que Puerto Rico progrese como jurisdicción. Pues miren, el gobierno es un reflejo nuestro. Y tenemos que ver cómo todos remamos para el mismo lado, porque todos vivimos aquí, Dávila. Pero yo creo también, fíjate, y yo, obviamente, todo esto tiene un costo político, ya sea positivo o negativo, ¿verdad? Yo no estoy negando eso. Pero yo creo que también hay un elemento de hacer las cosas bien. Y yo estoy de acuerdo contigo. La última reforma contributiva completa que se hizo en el 2011, hace mucho tiempo, bajo la administración de Luis Fortuño, fue una reforma contributiva que sí trajo unos alivios contributivos considerables. Y no le sirvió para nada. Pregúntale a Fortuño. No le sirvió para nada, pero Dávila, a veces uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Te sirva o no te sirva para nada. Yo no estoy diciendo eso. O sea, lo que estamos haciendo es un análisis de si no es, o sea, aún dándole el máximo, no le iba a beneficiar. Bueno, y entonces, dándole el mínimo, con los engaños, la engañifa de toda esta charada de B y cientos de miles gastados en publicidad, lo que va a hacer es hacerle más daño. Bueno, espérate. Aquí no estamos diciendo que no sea un golpe para la administración. Claro que sí, porque obviamente tú pusiste como dicen por ahí, tú pusiste todos tus topos, ¿verdad? Cargaste tus topos para algo y la Junta le bajó el dedo. Seguro que es un cantazo. Lo que pasa es que yo lo que pretendo hacer con mi análisis es buscar la manera de que esto no vuelva a pasar. O sea, aquí no estamos diciendo, yo creo que ni Breida ni yo no estamos diciendo, aquí no ha pasado nada. Esto es muy recurrente, Alfonso y Breida, es que esto es recurrente. Fíjense que yo le hice un tracto de todas las loqueras que han prometido y no han cumplido. O sea, no aprenden. Lo lógico, lo que se caía de la mata era, antes de prometer nada, consultar con la Junta. ¿Qué puedo dar? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué puedo cortar y qué no puedo cortar? ¿Y cómo lo suplemento? Pero no hubo ese tipo de diálogo. Al contrario, cuando le preguntaron a la gobernadora, lo que dijo, no, yo consulté con la Junta. Yo hablé con la Junta de esto. Bueno, pues obviamente no habló con la Junta. No, espérate. ¿Tú sabes habla qué por sí sola. ¿Sabes qué es lo triste? Que yo estoy seguro que sí, que esa conversación se dio. Y que la Junta le dijo, no, porque yo viví ahí.
O sea, yo sé lo que están hablando. La Junta dijo, no, ustedes pueden, seguro que sí, que pueden presentar la reforma contributiva, pero cuando la presentan, ahí echan para atrás. No, Dávila, y también a la Junta hay que presionarla. No, pero Sí, mientras, es Pero que hay que es que eso no se presionarla. hace, Breida y Falfo, eso no se hace de chaucha. Eso se pone por escrito. Estoy considerando este proyecto. Me gustaría que me lo revisara y por favor, dime qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Dame tus comentarios. Y entonces tú los confrontas. Sí, mire, yo consulté. Aquí está mi carta y esto es lo que me respondieron. Pero eso no es nada más se lo mencioné. Porque se lo mencioné, las palabras se las lleva el viento. O sea, si esa es la práctica de Mujica, que es un embustero consuetudinario, también eso lo sabemos, pues Correcto. entonces, ponlo en récord. Ponlo en récord. Oye, Dávila, y lo pero- peor que puede pasar es decir, yo le sometí el proyecto, le di tantos días para contestarme y a la fecha de hoy no he recibido contestación de ellos. Ya Pero está. mira cómo salió con la cartita. Sí, Con el mallete como el rey, mira, aquí estoy, el rey, vamos a decirle a Sí, pero- a los de la colonia que esto es lo que yo digo. Pero ahí estoy de acuerdo con Dávila. O sea, repito, yo viví estos procesos. Yo estoy 95% seguro y el 5% que no estoy seguro es porque no estuve en la reunión. Que esa reunión se dio y que la Eso Junta es de así. Boca le dijo, tiren para adelante, ustedes pueden hacerlo, obviamente con el guasimillo, tú sabes, sí, pero no, Sí, pero sí, 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 pero pero no. no, ajá. Porque yo lo viví y después cuando se confrontan, no, es que no. Mira, en verdad está chévere, sí, yo te dije que lo podías hacer, pero es embuste, no puedes hacerlo. O sea, este es el modus operandi de la Junta y sí, definitivamente es una lección para la administración. Sí, yo te doy que obviamente en una propuesta donde cargaron los topos, sí, es una derrota política para la administración. Decir lo contrario miente. Ahora bien, no podemos decir, ok, pues nos derrotaron, pues se acabó el tema. Exacto. No. Hay que seguir para adelante, hay que traer nuevas propuestas, hay que aprender de los errores y buscar alternativas que sean en beneficio del pueblo, porque imagínate, Claro, para si el por año cada que viene. vez obstáculos que nos ponen, pues, y yo creo, pero ahora bien, y ahí estoy de acuerdo contigo, Dávila, no podemos seguir haciendo lo mismo. El modus operandi no puede ser el mismo. Tenemos que ser más astutos a la hora de lo que presentamos, de cómo lo trabajamos, de cómo lo presentamos, de cuáles son los jugadores que nosotros entendemos que tienen que estar de nuestro lado. O sea, y te voy a ser bien honesto, a mí las peleas entre la legislatura y el ejecutivo no me gustan, porque somos grandecitos. Y hay gente que tú te tienes que sentar en la mesa, dejar un ego al lado, y lo digo a ambos lados, no estoy hablando de nadie en específico, sentarte en una mesa y decir, ok, esto es lo que vamos a hacer, ¿qué tú piensas? ¿Sí? ¿No? Sí, ok, pues vamos para adelante. Me dijiste que sí, no, ok, pues ¿cuáles son tus alternativas? Tú me estás diciendo que no es esto, pues ¿cuáles son tus alternativas? Y eso tiene que pasar, porque es que y más en el tiempo que estamos viviendo, donde la oposición lo Y que hace recuerden es nutrirse de estas peleas. Pero recuerden que esto no es un proceso de 20 días tampoco. Esa reforma está atrasada un año completo. Esto lo debieron, de hecho, la propia gobernadora creo que en octubre o noviembre está en récord diciendo nosotros tenemos proyectos ya listos y esto va a ser uno de los primeros proyectos que va a ser a principios de año. Si tú ya tenías un proyecto y sabías para dónde ibas a principios de año, lo menos que podías era sentarte en febrero o en marzo del año 25 con la Junta de Control Fiscal y te tomara el tiempo que te tomara, ya entonces podías radicar o en la sesión ordinaria o en la segunda o en una extraordinaria un proyecto de ley ya aprobado por la Junta. Pero no venía a pretender que lo radicaste el 12 de enero y me lo tienen que aprobar antes del 30 de enero, porque si no, todo se revienta. Sí, pero se va a trabajar, Dávila. Y yo, oye, tengo, como dije al principio, este señor, que, ¿verdad? No es santo de mi devoción y nunca lo va a hacer. De verdad que no. Pero tengo que decir que él hizo lo propio. Él dijo, bueno, pues ahora me voy a expresar. Pues, ¿sabes qué? La cartita es coger la ad verbatim
Esto es así, pues mira, ahora se va a hacer esto, por aquí sí, por aquí no. Oye, y ese es el trabajo de la legislatura y de la rama ejecutiva, Dávila, pero concurro con Falfo, hay que arrancar, porque es que siempre nos quedamos porque es que la Junta nos dijo que no, pues no, tenemos que enfrentarla, Dávila, porque es que irrespectivamente, todos tenemos que aceptar, Puerto Rico es una colonia. Los tenemos aquí impuestos y lo tiene que aceptar todo el mundo, hasta los populares. Esto es una colonia. Y aquí tenemos a estos individuos que, a pesar de que vamos en cada cuatrenio a escoger unos políticos para que supuestamente nos representen, los que mandan son ellos. Pues ¿sabes qué? Pues hay que jugarle juego. Porque tampoco nos podemos quedar aquí en la vida, en esta isla, con los brazos cruzados, esperando a que Mojica sea el que diga, pues mira, este es el presupuesto y con esto es que van a vivir. No, tenemos que enfrentarlo. Y yo creo que en eso, Jennifer, por ahí es que va. Y hay que dejarlo. Y yo estoy completamente de acuerdo con Falfo. La legislatura y el ejecutivo, por el bien de todos los que vivimos aquí, tienen que sentarse, discutirlo como mayoría que somos. Porque aquí el PNP ganó por mayoría. Ejecutivo, Cámara, Senado. Así que ese proyecto, claro que se puede aprobar, Dávila. Es sentarse responsablemente con todos esos documentos que ya la legislatura muy responsablemente solicitó, requerimiento, estudiarlo, vamos a ver qué vamos a hacer. Yo siempre veo la vida así, prospectiva, como dice Falfo, de los errores se aprende, vamos para adelante. Y yo creo que en ese sentido, vamos bien, en ese sentido. Bueno, increíble, pero cierto. Ahí estamos con esa. Se fijaron que el Partido Popular le embarró. Acusaron a la secretaria de Vivienda, a Clary Pérez Peña, horrible, de haber cogido un bono ilegal de la Comisión Estatal de Elecciones. Y resulta que nunca cobró, ni nunca lo solicitó, ni nunca recibió bono. Dávila, pero si y es han formado un lío a todo lo que da. Mira, o sea, esta Dávila, gente lo que brega es un pozomuro lo que tiene allí. Oye, es increíble. Esto era buscar simplemente, hacer un due diligence, de buscar las noticias de que la secretaria de Vivienda se fue meses antes, ya no estaba allí, cuando la expresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones propuso esto de esos bonos, que todo Puerto Rico se enteró, porque yo me acuerdo que hasta aquí lo comentamos. Uh-huh. Ya la secretaria de Vivienda estaba en funciones. ¿Y cómo tú tiras una noticia así sin verificar? Y entonces no rectifican. Lo lindo es que no rectifican. No, porque el modus operandi de esa gente es dañar reputaciones y a Dios que reparta suerte. O sea, no les importa. Y aquí el problema fundamental de este tipo de noticias es la impunidad, ¿verdad? Que aquí pueden decir misa santa, coge titular, no importa, exacto, no hay fact-checking, nadie rectifica, y ¿verdad? Y vuelvo y te digo, juzga a los secretarios de agencia, a los políticos por su ejecutoria. Eso es parte del quehacer político. Claro. Eso es parte del que no pegan una. Pero inventarse una noticia. O sea, inventarse una noticia y para que vean, by the way, es que este es el problema con el overkill. Y este es el problema con tener gente inmadura liderando un partido. Nosotros sabemos claramente que en las pasadas semanas la Secretaría de Vivienda había estado, ¿verdad?, en fuego por varias cosas. Primero, pues, porque nunca le pudieron explicar a la gente qué hacía en el Fitur. Y segundo, pues, porque su oficina salió un email que parecía obligar a los empleados públicos a ir al concierto en el distrito de convenciones que hubo el viernes pasado, ¿verdad? Y eso, pues, eran cosas que la Secretaría de Vivienda tenía que explicar, ¿verdad? Que tenía que explicar y ella presentó sus explicaciones, rectificó cuando había que rectificar. O sea, que definitivamente no fue una semana. Pero este overkill
pues como está bajo, pues vamos porque a seguir. Como era comisionada alterna, exacto, vamos a meterlo por ahí. Vamos a meterlo por ahí porque ya vamos a seguir, como uno dice, pateando al caído. Lo que pasa es que si tú vas a hacer eso, más vale que sea, como dicen por ahí, con un silver bullet, inventándote noticias. Porque tú sabes lo que hicieron. Independientemente, la rehabilitaste porque la victimizaste. O sea, inclusive, o sea, yo aquí jugando abogado del diablo, lo que hiciste fue que ella, que había tenido una semana difícil, la victimiza, entonces ahora ella es la que me fabricaron una noticia, ¿verdad? Y esto viéndolo desde el aspecto político, o sea, yo no estoy de acuerdo con lo que ellos hicieron, ni nada por el estilo, pero es que ni para una estrategia le sale bien la cosa. Oye, que era sencillo buscarlo, pero Sencillo. no, vamos a hacer tenía el overview. nada, era due diligence. Exacto. Y se acabó. Y cuando tú vas a difamar, mejor ten cuidado. Exacto. Ten cuidado porque la bola se está cambiando y la difamación cuesta hoy en día. O sea, ya aquella cuestión que tú podías decir lo que te daba la gana y más, en este caso, por ser funcionaria pública, pues obviamente habría que tener malicia aún bajo las estándares de New York Times y Sullivan. Pero oye, tú tienes ahí el récord, nada más que buscar. No buscaste, ya la malicia está ahí puesta. Sabías que no lo cobró y lo hiciste para chavarla. Vamos a hacer la pausa. Son las 6:29 y cuando vengamos le vamos a explicar lo que está haciendo los médicos de Trump y los asesores de Trump, y Trump mismo se está sometiendo a esto, que me parece es muy, pero que muy responsable y que nos va a indicar más o menos por dónde va la cosa en términos de la salud. A otra nota, a mí me gusta traer noticias interesantes que no se cubren en Puerto Rico, y si son temas escabrosos que la gente enseguida saca fuera de contexto y una crítica, todo lo que da. Miren, en la medida en que la generación de los baby boomers ha continuado desarrollando y creciendo y madurando y durando más años, pues más gente en mi edad, en los 70, los 80, trabajan, entre ellos los dos pasados presidentes de Estados Unidos. Estados Unidos tuvo una experiencia triste con probablemente para mí el mejor presidente que ha tenido la nación a finales del siglo pasado, Ronald Reagan. Eso es así. Un hombre absolutamente brillante, donde en su segundo término empezó, que fue del 85 al 88, empezó a deteriorar cognitivamente porque estaba metido en edad. Y Reagan, por ser actor, se había dado una vida de bohemia y la buena vida y todo eso, ¿verdad? Pasa factura con los años. Posteriormente vino la cuestión de Mr. Biden, que ya estaba, todo el mundo sabía que había perdido todo conocimiento cognitivo, y aún así lo mantuvieron como el Cid Campeador, corriéndolo por los campos de Valencia, y quien hacía todo era su mujer y el DocuSign y el grupo. Eso es uno de los puntos más fuertes que tuvo Trump en la campaña, sabiendo que él es octogenario. Y estaba leyendo una revista de medicina. Yo no sabía esto. Trump mismo y el staff de Trump pidió que le dieran seguimiento, monitoría cognitiva. Y les voy a explicar. El presidente en los últimos 8 meses ha sido sometido a 3 evaluaciones cognitivas, ya mismo le explico lo que es, que neurológica, que miden o monitorean el deterioro cognitivo, y además un MRI que le hicieron cerebral. Se llaman las pruebas MoCA. Y esto se hace generalmente si usted tiene un historial de Alzheimer o tiene un historial de Parkinson o alguna condición cerebral degenerativa. Generalmente se hace cada año, después que usted tiene 70, y según usted va dando señales. Es normal que con la edad se pierda memoria, se pierda velocidad, se pierda agilidad, y más si uno es un presidente de Estados Unidos,
con las presiones que tienen. Estas pruebas MOCA son usted y su neurólogo, donde le hacen una serie de preguntas y miden memoria, atención, concentración, capacidad de calcular, capacidad de entender el espacio y tiempo en que usted está, lenguaje, aptitudes del lenguaje y de comunicación, aptitudes de visión espacial, o sea, dónde usted está ubicado, orientación, balance, lógica. Es una monitoría, pues, de la salud cerebral, vamos así. Y eso es bueno, pero obviamente Trump tiene unas cosas que ya se está notando su edad. Confunde cosas, empieza a hablar de la costa norte y termina hablando de Hollywood, y de Hollywood pasa a hablar de la física cuántica, o sea, ideas interconectas, pero Trump tiene bastante dominio de lo que dice, aparte que uno nunca sabe si es teatro o si en realidad es deterioro cognitivo. Y usted dice, ¿y por qué están haciendo esto? De hecho, él dice que es pruebas de IQ y que él está mejor que los nenes jóvenes, que las ha pasado todas. ¿Por qué se hace esto? Primero, porque es importante saber que el presidente de nuestra nación, que tiene el botón nuclear, está en todos sus cabales y está pensando correctamente. Pero aparte de esto, hay una disposición de la enmienda 25 de la Constitución Federal, que es la que permite que si el vicepresidente y el gabinete entienden que el presidente no está capacitado mentalmente, lo sacan y le destituyen, o sea, es como un golpe de Estado, y le notifican al secretario, al Congreso, al speaker de la Cámara, por escrito, que el presidente se encuentra incapacitado para desempeñar los poderes y deberes de su cargo. El vicepresidente asume inmediatamente los poderes y deberes del cargo como presidente en funciones, y posteriormente, cuando el presidente comunique, porque incapacidad no es meramente mental, puede ser que tuvo un accidente y está en coma, lo que sea, el presidente pro tempore del Senado y el speaker de la Cámara, de que no existe la incapacidad, reasume sus poderes. Les digo esto no solamente porque no es para decir que Trump está loco, obviamente tiene una edad y tiene algún grado de deterioro cognitivo, pero puede realizar sus funciones. Por si acaso, en el proceso, por ejemplo, hoy el presidente ordenó a Justicia y a Tulsi Gabbard arrestar a Barack Obama por sus roles del famoso Russiagate del 2015. Caramba. Entonces, lo otro, mandó ayer a Justicia y al FBI con la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, a allanar el centro electoral de Atlanta de las elecciones del año 20, ¿ok? En cuyo caso uno tiene que entender, o esto es autoritarismo y venganza, o es deterioro. Y si ustedes, a mí me gusta que entiendan, este tipo de prueba cognitiva lo hace el sistema para autopreservarse y autoprotegerse. ¿Por qué? Porque más importante que Trump y es la continuidad de gobierno. Eso es así. Y que no vaya un loco a decir, ahora dispáramele 5 bombas nucleares a Irán, que no va a pasar, pero le van a caer bombazos a Irán. ¿Cómo es que pero se no llama van a ser nucleares. la maleta? Se llaman las pruebas MOCA. Y mi neuróloga en Puerto Rico, que siempre ha estado pendiente, después que a mí me dio el tía, esa es la que me salvó a Marily Corchado. Estábamos explicando, yo le envié esto, y él siempre es la que me monitorea. Yo hago pruebas, básicamente, MOCA a través de la radio. A Marily me monitorea todo el tiempo y dice, este no le está fallando el coco. Pero para que vean y entiendan dentro de la noticia, o sea, el porqué de los porqués.
No es que lo están diciendo que está loco, que no está en sus facultades, es que sencillamente el propio sistema tiene este mecanismo y me pareció fascinante la historia y brillante que el propio gobierno se preste y el propio presidente se preste a este tipo de monitoreo. Que yo lo haría también, by the way. ¿Ok? Miren, yo creo que, ¿verdad? Y lo voy a decir sin que me quede nada por dentro. Trump está loco, pero no tiene que ver nada con su edad. O sea, no tiene que ver nada con su edad. Dávila, qué bueno que Alan no está aquí. ¿Oíste? Perdóname. Pero eso es una variante. De acuerdo al DSM-6, es una nueva variante que se va a incluir en el 7, que se llama Trump HP. Syndrome. Oíste, Trump Syndrome. Trump está loco y no tiene que ver nada con su edad, ni tampoco tiene que ver nada con un impedimento en su capacidad cognitiva, ¿verdad? Como tú muy bien dices, aquí hay unos elementos y hay varias series de televisión, ya que ya mismo vamos para la sección de streaming, que tocan eso de cómo el mismo sistema se autoprotege y establece unas cortapisas. Correcto. Para evitar, ¿verdad?, que siempre están verificando que el presidente esté cognitivamente alerta y que pueda tomar decisiones importantes en este tipo de casos. Y de hecho, hay un ejemplo espectacular donde, ¿verdad?, en un programa de televisión que se llama The West Wing se invocó la enmienda número 25 porque en ese caso, ¿verdad?, la hija ficticia, o sea, en este caso el presidente ficticio, su hija había sido secuestrada y él pues tomaron una determinación. El presidente en caso de West Wing también tenía esclerosis múltiple, tenía una serie de problemas de salud y determinaron que él no estaba en la capacidad de tomar decisiones. Mira, ¿qué streaming tiene West Wing? Para que la gente la pueda ver. Para que la vean. No tenía la capacidad de tomar decisiones durante el tiempo que su hija estuviese secuestrada y invocaron la enmienda 25 con el agravante que no había vicepresidente en ese momento porque el vicepresidente había renunciado y llega el Speaker of the House, que es el que le tocaba en el orden de sucesión, y era republicano y el presidente y todo su gabinete era demócrata. Algo muy interesante. Mira, definitivamente, y yo lo siento, ¿verdad? Y obviamente me estoy curando porque Alan no está aquí. Yo trato de ser lo más objetivo posible con el presidente Trump. Pero Alan estaría de acuerdo con esto, porque esto es preventivo. Claro. Y es el propio presidente el que se está sometiendo. Claro, claro. Y yo creo que no queremos pasar por otro Biden. Oye, ¿okay? y yo creo que es correcto. Lo que pasa es que ni Biden en su peor momento mandó a arrestar a, tú sabes, bueno, pero ya eso no es demencia. No necesariamente. Eso puede ser venganza. Bueno, sí, pero ¿es propio que un presidente haga eso? No. No, pero ha roto todos los récords. Por eso. Entonces, yo creo que es lo correcto, ¿verdad? Que él se haga este tipo de pruebas cognitivas, pero también creo que debe haber una autoevaluación, empezando, ¿verdad?, con el shade de tanning oil que se pone, o sea, una autoevaluación completa. Tanning bed, pues yo no sé, pero desde ahí hasta lo que está haciendo, o sea, esta semana no fue una buena semana para la presidencia de los Estados Unidos. El ataque de ICE y el asesinato, el cruel y vil asesinato de ICE sobre una persona sencillamente por hacerle frente en una protesta que sí, porque obviamente los republicanos ya tienen los bullets. Él tenía un arma, pero él nunca desenfundó el arma. De hecho, hasta el NRA está pidiendo una investigación porque no entienden cómo es posible que hayan matado a alguien por el único hecho de portar un arma, que es un derecho garantizado por la Constitución. Así que definitivamente esta semana no ha sido una buena semana en cuestión. Recuerden otra cosa, Trump no duerme. Trump se pasa tuiteando, tomando Coca-Cola y viendo televisión a las 3 de la mañana. Trump lo que duerme son 2 o 3 horas y eso tiene un efecto sobre tu capacidad de trabajo, la manera de pensar, o sea, y eso no tiene que ver, el insomnio crónico es una cosa que afecta a la salud y eso también es otra de las razones por las cuales lo están vigilando. Dávila, es que a él lo que le hicieron fue esta prueba cognitiva, pero si a él le llegan a hacer
Y yo estoy segura, pues yo trabajo mucho con esto, con todo lo que son evaluaciones psicológicas y psiquiátricas como parte de mi práctica en el derecho de familia. Si le llegan a hacer una evaluación de esa, otro sería el cuento. Pero esto lo que mide es lo cognitivo, que no tiene nada que ver, mira, ni con lo psicológico, ni con lo psiquiátrico, ni esto es una prueba psicométrica para ver el IQ, ni nada de eso. Con eso, exacto. No, lo que dice esta prueba es que él conscientemente está loco. Ay, Dios Cognitivamente mío. él está loco. No digas eso, sencillamente estamos tratando de ilustrar a la gente No, pero de mira, verdad, porque Dávila, en serio. Yo te digo una cosa, o sea, uno con el tiempo, ¿verdad? Cuando tú llegas después de la curva de las margaritas allá a los 60, ya empieza, se te olvidan cositas, dices disparates, a veces te equivocas de palabra, eso pasa, eso es parte de tu movimiento, no son tan rápidos, todo eso pasa con la edad y te metes en los 80 es más rápido. Hay gente que no, pero si tú ostentas un cargo tan importante como presidente de Estados Unidos, es normal que después de la experiencia de Biden y de Reagan, que pase esto y se le dé monitoría. Oye, yo, como Dávila, te digo, es que yo siempre le he dicho a mi familia, el día que ya yo tenga los primeros indicios de que ya estoy perdiendo la tuerca, yo soy el primero en decir, ya me retiré. Oye, Dávila, y la prevalencia de lo que es el Alzheimer, todo lo que tiene que ver Por con la eso, demencia claro. senil. Yo te voy a explicar rapidito. Hace unos años atrás, hace bastantes años atrás, yo llevé a mi papá y a mi mamá responsablemente a un neurólogo. Y mis hermanos y yo lo hicimos porque pensábamos que mi papá estaba dando indicios de Parkinson. Fíjate. Y yo los llevé a los dos, aproveché y los llevé a los dos. El neurólogo le hizo la prueba a ambos. Y él me dice, no, su papá está como Coco. Su mamá es la que tiene Parkinson. Así que eso es para que tú veas que a veces uno piensa que estas cosas... Oye, esto es responsable. Eso hay que darlo. Claro. Esto es responsable porque realmente él es el que controla. ¿Cómo es que se llama? El maletín. El fútbol case. El maletín de fútbol, el que tiene los códigos nucleares. Los códigos nucleares tienen que estar bien de la cabeza, definitivamente. O sea, y eso está muy bien, hay que hacerlo. O sea, y esto no es que uno sea demócrata o el otro sea republicano, no. Es que esto es importante para todo el mundo. Bueno, pues, para que ustedes vean que esas son las cosas que si se discuten. No está loco, es un bandido, no. Es parte de la ciencia, es parte de las protecciones que tenemos en el sistema y debíamos haber aprendido algo. Bueno, les voy a dar mi streaming. Hay se llama una serie que está en 2 partes. Fue un hit, se llevó premios BAFTA y Golden Globes en el 16. Se llama creo que es el Night Manager, ¿ok? Ajá. Okay. Es una serie de espionaje británica. Fue tan exitosa que cuando fueron a producir nuevamente cae la cuestión del COVID y entonces cuando termina la crisis del COVID en el 21-22 tratan de buscar a todos los actores y no aparecen todos porque todos tenían otros compromisos. Es de las mejores series de espías que yo he visto y ahora acaban de tirar la segunda temporada, está en Prime Video, ¿ok? Se las recomiendo, es bang, estamos hablando como de 12 capítulos en total, es maravillosa, imagínense, los escenarios son el Mediterráneo, Barcelona, Madrid, Londres, o sea, que no está en el Mediterráneo, pero fabulosa. Así que ya lo saben, búsquenlo, que si quieren sentarse, nosotros vemos, mi esposo y yo, 1 hora al día, 1.5 horas, y estamos disfrutando en cantidad. La otra, yo no sé si ya la subieron a Prime Video, está en los cines. Hay una película de Melania. La vi, sí. La paga toda la paga. No la vi, pero... Jeff Bezos y Amazon, para quedar bien. Sí. Pero
Está Ibérenla, que la van a bajar rapidito, porque me imagino que eso no durará mucho en los cines. De hecho, es más interesante El marido de Melania que Melania, pero está también. Así que esas son las recomendaciones de la semana. ¿Tienen algo nuevo? Yo tengo que decir que estoy más de reality show y de juegos de reality show. Obviamente los que sean, The Pitt ya empezó, lleva varias semanas. La serie médica esa que revolucionó la televisión está en su segunda temporada, muy buena porque es una mezcla de un drama médico con lo que es ER, donde cada episodio es 1 hora, o sea que lo hacen bien interesante. Aparte de eso, no estoy muy tengo las series abandonadas. Empecé a ver 2 o 3, pero ninguna que me haya llamado la atención hay un suficiente montón para recomendar. Busca y vas a encontrar. Yo yo estoy viendo His and Hers. Esa me la recomendaron. Espectacular. Me encanta. ¿Es fresita? No, para nada. Para nada. ¿Y dónde está His and Hers? En Netflix. En Netflix. Okay. Muy es buena. para que la gente sepa dónde ubicarla. Mi gente, el Super Bowl es el día 8. Más interesante que el Super Bowl, que son 2 equipos ahí medio no tan buenos. Aunque es una porquería, tipo. Eso de New England es una porquería. Olvídate de eso. Hasta ahí. Yo no tengo culpa de que Green Bay haya perdido. Mejores Bad Bunny auspiciado por el gobierno de Puerto Rico, lo vamos a ver. Eso sí, eso me interesa. Ya le dijimos que el juego de fútbol de exhibición de Messi se vendieron los 20,000 tickets. Sería interesante que la pregunta en 17 minutos que nos dijeran de dónde vienen los tickets, quién compró tickets, ¿verdad? Si fueron turistas que vienen de Florida o vienen de algún otro lugar, o si son turistas de Guaynabo, de Bayamón. A mí me encanta Messi. Y de San Juan. A mí me fascina, Dávila, yo quiero ir. Tenéis eso. Y por ahí para abajo, las Olimpiadas de invierno empiezan la semana que viene. Oyes. Y hablando de Olimpiadas de invierno, a todos, este programa es el programa de mayor audiencia en todos los Estados Unidos de Noti1, ¿ok? A todos los amigos que están en Florida, viene el 5º o el 6º polar de la temporada. Las temperaturas en Orlando y en la Florida Central van a bajar a 28 o 27 en la madrugada, y el efecto con el viento bien ventoso es casi de los 15. No va a caer ni debe. Si cayera algunos capitos sería en la costa del Golfo, pero ese polar va a durar 3 días. Va a durar de sábado, domingo, lunes hasta el martes. Después va a ir a calentar un poquitito. 2 recomendaciones les tenemos para los que tienen casa. Desconecten las mangueras y abran la pluma un poquitito para que goteree, cuestión de que no se le congele la tubería. Y si usted tiene un sistema de irrigación de grama, póngalo en off en lo que pasa el polar. Y las matas que tiene afuera, métalas para adentro, porque se le van a liquidar. Y las así que ya lo saben. Dávila, las mascotas. Eso también es aprender a vivir en Florida. O sea, de vez en cuando. Florida tiene una primavera, es como vivir en la cordillera central de las tardes o en las noches durante 7 meses. El invierno, el verano es tan infernal como en Puerto Rico. Pero, además de eso, tienes polares, que son los frentes estos que llegan de los vórtices polares, y este año rompieron récord. Son cerca de 6 y no hemos terminado el invierno, así que ya lo saben. Aquí está frío, Dávila. Mira, desde diciembre. Lleva frío aquí, ¿verdad? Proporcionalmente, pero nos pueden seguir enviando los polares para acá, Sí, que sí. siempre puede bajar 10 grados más aquí en Puerto Rico. Baja la factura de luz. Lo recibimos. Gracias, que pasen buen fin de semana por ahí.